Bueno, ahí Hola, estamos. hola, ¿cómo están? Qué guapo que te ves. Bienvenidos a esta primera Masterclass de Switch Tales 2026, donde hablaremos un poco sobre la familia de cócteles, pero bueno, vamos a dar un poco de tiempo para que se sigan conectando. Mientras tanto, Juan y yo vamos a conversar puntos muy importantes para la inscripción de Switch Tales 2026. Juan. Buenas, ¿cómo van? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Súper feliz de estar otro año más en Switch Tales. 10 años ya desde la primera vez que me tocó ser jurado. Creo que es increíble cómo hemos avanzado de un torneo donde a lo mejor la gente usaba los mixers y los mezcladores sin tanto criterio. Hoy ya donde nos volvimos y nos estamos volviendo cada vez más una plataforma académica donde no solo sea participar en un torneo, sino que también sea todo lo que lleva atrás y la preparación y el día a día y las pruebas que hacemos para llegar como a presentar un cóctel de alta calidad. Yo creo que podríamos ir remarcándoles mientras se van conectando un poquito como datos claves para la inscripción, cosas a tener en cuenta. Podríamos ir como avanzando en eso, Dave. Sí, igual, pero antes que nada quiero a todos y todos los que están conectando, ahí en el chat hay un apartado que dice guest. Porfa, ahí pueden poner su nombre para cuando le damos la pregunta, pues poder mencionar su nombre y tener mejor comunicación. Listo. Entonces, para arrancar, Juan, hablemos un poquito de Switch 2026, ¿te parece? Dale, por favor. Perfecto. Bueno, les contamos un poco. Ya hicimos la ruta a nivel nacional, donde estuvimos en 5 ciudades. Esas 5 ciudades es donde se van a presentar los semifinalistas en la segunda ronda. Aquí hay algo muy importante para todos y todas, y esto no quiere decir que esas 5 ciudades son las únicas que participan, no. Recuerden, 2 puntos, que Switch es una competencia para bartenders, y segundo, que es una competencia que se hace a nivel nacional. Cualquier ciudad, municipio, Clave. pueden participar. Solo que si clasifican a la segunda ronda, a los 50 semifinalistas, se deben presentar o en Medellín, Cali, Pereira, Cartagena o Bogotá. Queríamos aclarar Sí, esa muy parte. importante. Muy importante porque en estos días varios nos preguntaron, yo estoy en tal ciudad, entonces no puedo competir. Todos pueden competir, todos pueden mandar su video, todos pueden presentar su propuesta. Lo único importante es tengan en cuenta, de acuerdo a donde viven o donde van a estar, qué le queda más cómodo y más fácil para acceder o para llegar en el caso de que sean uno de nuestros 50 semifinalistas. Claro, es importante esto que estamos hablando, porque si yo estoy, por ejemplo, en Valledupar y clasifico a la segunda ronda, pues ya decido a qué ciudad presentarme. La más cercana sería Barranquilla, o perdón, Cartagena, ¿cierto? Pero si yo quiero llegar a Medellín, a Cali, Pereira, lo puedo hacer. Importantísimo, este viaje a la segunda ronda es por medios propios. Perfecto. Listo, tenerlo. Perfecto. Ahí tenía alguien que estaba poniendo que no se escuchaba. No sé si podemos corroborar o si alguien del chat nos confirma que nos estén escuchando bien, aprovechando que tenemos ahí un poquito de tiempo antes de arrancar para que tengamos una clase bien bacana y que nos pueda servir. Que no se escucha nada, dice Nito. A ver. Podemos corroborar ya nos ahí. confirman, ya nos corroboran si el audio está bien. ¿Sí? Sí, ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, Nito, de pronto, no sé, perdón, no te pudimos ayudar, no sé qué estará pasando. Porfa, en sus celulares, computadores, la configuración del sonido, el audio, también es muy importante. Sí, también que sepan ahí que vamos a estar acá con el chat, los vamos a estar leyendo, vamos a ir tratando para que no se haga muy desordenado, vamos a tratar de ir teniendo las preguntas y después tener un espacio para contestar. La idea es que sea muy charlado también y que ustedes puedan sentir que de verdad como que puedan ir cubriendo las expectativas y lo que van pensando de acuerdo a lo que están creando. Entonces, bueno, ahí más que nada son tips. Perfecto. Juan, Switch Tales 10 años. Sí, señor. Lo hablamos hace poco, ¿qué ha pasado durante 10 años? Desde que comenzó la competencia SAS, desde la primera versión de Switch Tales, ya van 10 años. Sí.
Y no solo por Switchtail, sino por la marca como tal. Pensá que lo que te contaba en estos días, cuando arrancamos con Switchtails teníamos Indie, Ocean y Jengibre Limón, nada más. Y solo participaban 9 restaurantes. Y hoy estamos en todo el país, nos pueden encontrar en cualquier punto del país. Ya estamos en 9 países por fuera de Colombia también, lo que habla como la marca, cómo está creciendo, ¿no? Pensá que yo digo siempre que la mayoría de los torneos aquí en Colombia hoy son de marcas internacionales y que podamos tener torneos de marcas nacionales, que podamos tener una infraestructura de competencia a la altura de las grandes marcas del mundo, entonces también habla muy bien de todo lo que se ha ido construyendo, no nos desesperamos cuando a lo mejor al principio se hacía un poquito más lento. Hoy, bueno, lo que te decía en estos días, también todo ese montón de campeones que hemos tenido y verlos hoy donde están posicionados y que hayan pasado por la plataforma y que haya sido la plataforma también como un disparador para ellos, ¿no? Como un trampolín hacia proyectos mejores de pronto o proyectos donde puedan aplicar más las cosas que van aprendiendo y que van progresando. Sí, la semana pasada, durante la ruta que hicimos de lanzamiento, tuve la oportunidad de hablar con varios bartenders. Varios ganadores me han escrito como que qué bonito lo que está pasando este año, que ya son 10 años. Y lo más significativo, llamémoslo así, en este caso, es lo que pasa con esas personas que han ganado, en cómo han evolucionado su trabajo, en sus cargos, en sus empresas, en sus proyectos. Muchos de ellos ya están por fuera del país, ¿cierto? Representando a Colombia en la buena coctelería y dejándonos en altos. Yo afortunadamente, esta va a ser mi tercera versión de Switchtails, trabajando con las marcas, y pues ya he visto a varias personas cómo han evolucionado, en el caso de Giovanni, en el caso de Julián, que la semana pasada estuvimos con él haciendo Laura Rieta, Andy con Kisi. Laura, sí, entonces, en dónde están y los pasos que están dando. Y el resumen de todo esto es que Switchtails ha sido una inspiración, ¿sí? De cómo una marca de tónicas, mezcladores, sparkling, inspira a que el mundo cambie, a que la coctelería cambie, y de cómo estas referencias o estas marcas se vuelven protagonistas desde la barra. Clave. ¿Cierto? Entonces, clave dejar de pensar en el mixer como simplemente un acompañador o un finalizador de bebidas para transformarnos en los protagonistas, en la base fundamental para que ese mocktail en este caso o ese cóctel. Entonces, bueno, es un poco creo que lo que vamos a hablar hoy. No sé cómo estamos de tiempo, yo creo que estamos para empezar, ya pasaron 10 minutos. Ahí que el resto vayan entrando un poquito. Sí. ¿Te parece? Démosles datos puntuales para que tener presente en la competencia de su inscripción. Por favor. Y arrancamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Listo? Varias preguntas que han surgido sobre la inscripción a Switchtails 2026. Aquí primero, recuerden que el concepto de este año es crear un mocktail, bien, con sabores o ingredientes colombianos. Por supuesto, usando cualquier referencia de 1976, excepto Gin 0.0. Perfecto. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos muy claro esta parte, lo que estamos buscando este año. Segundo, subir el video a sus redes sociales, a su Instagram en este caso, en la descripción de que el perfil sea público, muy importante, chicos, que el perfil sea público porque si no, no podemos acceder al video para poder verlo, ¿sí? Exacto. Dejar la receta en la descripción, etiquetar a 1976 y de ahí irse al perfil de 1976, ahí tenemos el link de registro y llenar el formulario. Sí. Es muy importante que hagan estos dos pasos porque si suben el video solo y no llenan el formulario, no es válido. Muchas personas hoy en día están llenando el formulario y no han subido el video, tampoco es válido. Primero el video, luego el formulario y estamos check para participar en Switchtails 2026. Sí, toda la información completa, a los que puedan dejar de pronto fijado en el feed el video para que sea de fácil acceso y que lo podamos encontrar, pues buenísimo. Perfecto. Entonces, bueno, un dato importante. Va. ¿En qué se pueden basar o en qué familias de cócteles se pueden basar para crear su mocktail? Clave. En
Switch 2026. Sí, hoy un poco la charla de hoy o la masterclass que preparamos con David es familia de cócteles. En realidad, bueno, ahí lo dice en el subtítulo, como las estructuras son guías, no cárceles. Nosotros creemos en la coctelería y obviamente hay familias, ya vamos a hablar un poquito más, pero si hay familias que llevan 200 años funcionando en el mercado, en los bares, en el día a día de la gente, en el común vivir, ¿cómo podemos aprovechar esas estructuras? ¿Qué características tienen estos cócteles que los hacen especiales, que los han llevado a persistir a lo largo del tiempo, ¿no? Es muy lindo cuando hablábamos de la estructura que queríamos para la masterclass, de todo lo que ha pasado alrededor del tiempo en la coctelería, ¿cierto? Desde un punch a qué se ha convertido ese punch, sí, que fue como la base de los cócteles. Sí. Y las personas que han llegado a aportar, ¿cierto? Como Jerry Thomas, ¿sí? Entonces, de ahí parte todo. Y hoy, para todos y todas las que están conectadas, como estaban viendo en la presentación, vamos a hablar sobre la familia de los cócteles, ¿cierto? ¿Qué es una familia de los cócteles? Como pueden ver, son agrupaciones de cócteles que comparten una misma estructura o una misma base, bien, proporciones, técnica, cristalería y perfil de sabores. Aquí hay algo muy importante, y es que entenderlas no limita al bartender, antes lo libera. Y ahí yo me baso un montón cuando queremos crear cócteles, ¿cierto? Porque todos, creo que al 80%, voy a dar ese 20% de gabela, sí. Nos pasa que cuando queremos crear cócteles, siempre pensamos en un cóctel clásico. Sí, total, como base. Y ahí es cuando nosotros también hablamos de estructuras. Cómo podemos tomar la estructura, el equilibrio, el balance de sabores. Nombrabas los punch drinks tal vez como los primeros cócteles de la historia, ¿sí? Como los primeros grandes clásicos. Y en realidad, si vamos a la figura de un punch de 1650, donde teníamos 1 sweet, 2 sour, 3 strong, 4 weak, como una parte de dulce, 2 de acidez o de sour, 3 de potencia alcohólica, 4 de weak, como lo débil, lo que rebajaba toda esa mezcla y la terminaba incorporando, ¿no? Que hoy podría ser hielo, pero podría ser un zumo de una fruta, o podría ser un mezclador, o podría ser un té, ¿no? Entonces es bajo del punch drink de 1650 y ya entramos en la coctelería de 1800, ¿no? 1820, donde ya es tomar estas formas de agarrar como tomo el alcohol, por ejemplo, de este punch, cómo bajo o cómo varío hacia un Fizz o hacia un Collins, depende de la presentación, la preparación, la mezcla, o cómo me voy desde, a lo mejor, desde un old fashion hacia las bebidas alargadas, ¿no? Como el ball, como sí. Vamos a ver en los highballs, pero sí entender que siempre se priorizaba en esto de incorporar un mixer, incorporar un zumo, incorporar una soda, a cómo puedo alargar una bebida, cómo puedo no tener toda esa potencia alcohólica. Y hoy vamos hacia lo que es la tendencia Nolo, ¿no? Ya como muy marcada este año, ya cada vez es una realidad en todos los bares, se está aplicando muy rápido también, está creciendo muy rápido en los consumidores. Nolo como no alcohol o low ABV alcohol, ¿no? Como o no tener alcohol o tener una porción muy baja de alcohol, donde ya también empezamos a ver a un consumidor mucho más informado, donde ya está buscando más sabor que potencia alcohólica, o si me voy a emborrachar o no, y pasar a cómo puedo vivir una experiencia gastronómica a través del paladar. Creo que ahí va a estar el desafío, creo, este año en Switch Tales, cómo aplicar esas técnicas gastronómicas y volverlas simples, ¿no? Siempre hablamos como de, o vemos en muchos torneos como mucha complejidad y ingredientes y capas de sabores sobre capas de sabores, y al final probás y es como que nada termina sabiendo a nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que en ese balance no perdamos la estructura del mixer? Sí, Juan, aquí también es entender algo, y es, o sea, me quedé en la parte de los punch. O sea, de cómo teníamos esos ingredientes y en dónde se quedó esos ingredientes, ¿sí? Con la evolución de la coctelería,
de la parte débil o del weak, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo podemos hablar de un gasificado, de un mezclador, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cómo podemos reestructurar ese tipo de bebidas en los bares y restaurantes? Que son bebidas para compartir, Total, ¿cierto? total. Hoy vivimos en una actualidad, ¿sí? Vaya la redundancia, y es donde podemos hablar que ya no solo se vende una sangría, que es para compartir, sino que muchas personas están ofreciendo diversos cócteles para compartir en jarras, ¿sí? Donde el tipo de hielo se volvió fundamental, lo hablamos hace poco, de si eso aportaba a un punch o no, se consideraba como el wick de un punch o no. Y en este caso, los mixer y mezcladores, ¿cómo aportan a ese cóctel? ¿Cierto? Y por eso, aquí entramos a la segunda parte de la charla. De nuevo les recuerdo, cualquier duda, inquietud por el chat la pueden hacer y vamos conversando mientras tanto. Entonces, digamos a la segunda parte, y es las familias de coctelería en las cuales nos vamos a basar para Switch Tails 2026. Aquí nosotros hablamos de 4 y hay una quinta que es la Book, que enseguida hablaremos de ella. Profundizamos ¿cierto? un poco, sí, señor. Entonces, vamos a tocar un poco el tema sobre cada una de ellas, los highballs, Collins, Fish, Spritz y los Box. Y por eso venía hablando de cómo era esa evolución desde los punch hasta el día de hoy. Sí, en principio, digamos, en registros históricos y por contexto, pasamos de bebidas de ponchera, bebidas de jarra, bebidas muy de compartir, muy de nicho, de estratos sociales, llegar a una fiesta y no el cucharón para servirse, a pasar a porciones individuales. Si tenemos en cuenta que salvo los punch, todo lo que era bebida del momento era muy de trago corto, como tomarte el whisky o tomarte el gin. Entramos a 1820, donde empiezan a aparecer estas familias y en realidad donde los bartenders empiezan a encontrar la forma de ese punch volverlo como una porción personal, ¿no? Ya no que todos tomen lo mismo, sino que cada uno pueda elegir qué le gusta. Y creo que es algo que nos está pasando ahora en los bares cada vez más, que empezamos a entender que nuestro menú, yo siempre pienso en los menús como un embudo, ¿no? Y el embudo es, tengo toda esta oferta, pero viene el cliente y me dice, a mí me gusta el gin. Automáticamente el embudo se va cerrando y cada pregunta que le haga, como bartender, siendo inteligente, te gusta más perfiles cítricos, más perfiles secos, te gusta sweet and sour, y entonces es como que no, como que la ruta se va encaminando y el embudo cada vez se va cerrando más, con lo cual cada día puedo ser más personalizada la recomendación hacia nuestro cliente, hacia la persona que viene al bar, hacia lo que quiere tomar y el momento del día para lo que está, ¿no? Si querés podemos empezar con el highball, si te parece bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si están viendo la presentación, vamos a hablar un poco de la estructura de un highball, ¿cierto? Cuando hablamos de highballs, también estamos hablando de 1800 aproximadamente. 1820, 1830. Sí. La historia del highball es... Recordemos que el highball no podría ser sin la historia del carbonatado, ¿no? Tal cual. Haciendo un resumen muy rápido, Jacob Schweppes, finales de 1780 y tantos, con la revolución industrial, logra la gasificación artificial, ¿no? Pasamos de unos seltzer que o tenías que encontrar un manantial que saliera el agua gasificada por la temperatura de la tierra en lugares muy inhóspitos, o fermentaciones, ¿no? Por ejemplo, el tradicional root beer, ¿no? Como las cervezas de raíz o las limonadas de. Entonces, si vos te querías tomar un gin, era con limonada de, no sé, hierbabuena, a pasar a un gasificado. Entonces, la gasificación artificial es fundamental para que lleguemos a este tipo de bebidas. Ya 1820, 1830, unos 30, 40 años después de ya comercialización, industrialización, ¿no? Como experiencia, experticia de las marcas que creaban bebidas gasificadas, pasamos a bebidas donde el highball generalmente se asocia a que un bowl era como dos porciones o un trago doble de whisky en este caso, y el highball era como alargar el bowl, como a ese bowl ponerle hielo y terminarlo como con una bebida gasificada para que lo aligerara y le liberara otras notas aromáticas. Aquí hay algo importante dentro de la estructura del highball,
para todos y Juan, y es que los highballs no contienen ni almíbares ni cítricos. Nada. Bien, como estabas mencionando, es trago doble, Sí. por lo general, y completamos con gasificado, Sí. ¿cierto? Clave. Obviamente, estamos hablando que su cristalería es un vaso highball. Sí, señor. De hecho, también ahí, desde la parte de la historia viene porque el highball, ¿sí? El high del vaso, el ball del trago doble, Sí, señor. ¿cierto? Entonces, para tener muy presente eso, ¿cierto? Porque en todos los lanzamientos hablamos un poco de los mocktails, hacían preguntas de los highballs, y hoy en el país vemos muchos highballs que por su composición no podrían son ser llamados highballs. highballs, Total, ¿cierto? Entonces, para que tengamos 100%. muy presente eso, aquí tenemos unos ejemplos de algunos cócteles clásicos Sí, tipo whisky highball. soda como el primer highball de la historia, digamos, como alargar el whisky. Sobre todo veníamos de una época, había otra familia de cócteles previa al highball que se llamaba como Blanche. Los Blanche. Que el Blanche básicamente era brandy con soda alargada. Llega la filoxera a principios del 1800 y se va comiendo los campos vitivinícolas de Francia. La filoxera, para los que no sepan, es como una especie de langosta. Se iban comiendo los campos. Ahí tuvimos una crisis donde prácticamente muchas de las grandes variedades empiezan a desaparecer. Algunas, los curas en sus monasterios se llevaban las plantas hacia las nuevas colonias, sobre todo Chile, Argentina, como el nuevo mundo del vino, y pudieron progresar y pelechar sobre todo con una variedad, una cruza con una variedad chilena que hace que la vitis vinífera se fortalezca y se vuelva inmune a la filoxera. Y esas son las plantas que se vuelven a llevar a Europa para resembrar los campos. En toda esta época, que fue muy larga, al no haber brandy, la opción más fácil era reemplazar el brandy por el whisky, ¿no? Y entonces así es como nacen un poco los highballs. Gin and tonics, ahora voy a hablar un poco como de la vieja escuela y la nueva escuela, ahora solo lo nombro. Gin and tonics, vermouth tonics, como un aperitivo alargado, como un americano, la mezcla de Campari y vermouth, o de un aperitivo martini bitter, martini rosso, y alargarlo con tónica o con soda. Las palomas, ¿no? Si vamos a la supuesta paloma original, Hablamos donde mucho solo sobre era eso. tequila y zumo de toronja o Sí. sparkling de toronja. El Cuba Libre como algo que vemos siempre y que nunca lo asociamos con un highball, ¿sí? Una bebida destilada o un aperitivo que se alarga con un refresco. Yo te decía recién como que me quería meter en lo que es la escuela clásica y, por ejemplo, lo que son los high volume tradicionales ahora japoneses, que es como lo que solemos ver actualmente, ¿no? Entonces voy a ir haciendo un paralelo. En la escuela clásica se prefiere un vaso repleto de hielo, con muchos cubos de hielo, lo más que se pueda, para generar mucha superficie, sumar la bebida alcohólica, en este caso si estamos hablando de whisky, y alargar con gasificación para que la burbuja sea la protagonista y la que invada y la que ocupe todo el espacio, ¿no? Decorado con una rodaja o un gajo de limón o de naranja, de acuerdo al gusto. Y pasamos a una escuela japonesa donde en realidad lo que busca... Ahí, Dime. antes de hablar de Japón, Dale. hay una buena pregunta. Dice que, ¿qué opinan de los highball modernos que están rellenos de un hielo grande? Ah, bueno, justo me iba a meter en eso. Cuando hablamos de los highball modernos o de los high volume modernos, en realidad vamos a la escuela japonesa. Lo que estudiaron los japoneses, a diferencia de la escuela clásica, que era como construir en el mismo vaso, es que ellos podían hacer un paso previo y era que todo estuviera lo más refrigerado posible. Entonces, arranco con un vaso en un congelador donde me va a salir completamente helado y empañado, donde tengo un whisky que también está frío, donde tengo un mixer que lo tengo bien frío y bien helado, donde no se agrega rodaja de limón o rodaja de naranja, sino que prefieren solamente perfumar con piel para que el zumo de limón al contacto con el whisky no le modifique el pH. Entonces, fíjense cómo depende la mirada, es qué nos da y qué nos quita, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a hacer un highball japonés donde vamos a usar un bloque de hielo artesanal
tallado, donde ya tiene que estar frío, muy frío, porque no nos va a aportar frío, nos va a conservar el frío. Entonces el bloque de hielo es clave para la conservación cuando todos los ingredientes están fríos. Si yo no tengo ingredientes fríos, si yo voy a un bar y tienen la soda a temperatura ambiente, o estás haciendo un gin tonic con la temperatura ambiente, obviamente vas a agregar tu mezclador y la burbuja se va a reventar, ¿no? Entonces creo que tiene un poco que ver con eso. La escuela moderna, de hecho hasta los japoneses tienen que la cuchara con el hielo debe dar 13 vueltas y media, ni 12 ni 14. Tiene que ser exacto para que la dilución, el aporte de ese bloque de hielo de agua en la mezcla, que solo debe levantarse con una cuchara una vez para que se incorpore. Más que nada es eso. ¿Qué recomiendo yo o qué me gusta hacer a mí con mi equipo y lo que hacemos en el día a día? Prueben, háganlo de las dos maneras y fíjense qué diferencia les aporta y qué les gusta más y cómo creen ustedes que ese producto se destaca más, ¿no? En realidad, vuelvo a lo que dijimos al principio, las recetas no son cárceles, son disparadores, son líneas de trabajo, la filosofía de trabajo que tiene cada uno. A lo mejor otro refresca en un mixing glass el whisky antes de servirlo y es súper válido también. Entonces, más que tiene que ser así porque es moderno o es clarificado o es no sé qué, elijan ustedes primero qué técnica se les adapta mejor. Con eso, Juan, yo quiero dar una recomendación a todos los que nos están viendo y es la siguiente. 1, calidad y cantidad de hielo. Importa un montón dentro de la preparación, ¿cierto? Mucha gente, yo creo que a todos nos ha pasado cuando estamos en guest, en servicio, nos piden un cóctel, nos dicen poco hielo, creyendo que le vamos a agregar más alcohol o más mezclador, sí, ¿no? ¿Cierto? Y cambia totalmente la estructura del cóctel. Y entender qué función cumple Claro. el hielo en la mezcla. Es Exacto. que yo, bueno, me pasa mucho que estoy en eventos y atendemos gente todo el tiempo y, pero poneme poco hielo, por favor. ¿Pero por qué? No, es que se me agúa muy rápido. Venga, yo solo le voy a hacer una analogía y siempre les digo lo mismo. Imagínese la nevera en 1 y la nevera en 5, entendiendo la nevera en 5 como muy frío y la nevera en 1 como no tan frío. Ahora piense eso como la copa y el hielo. Si tengo poco hielo, tengo la nevera en 1. Si tengo mucho hielo, tengo la nevera en 5. Si tengo la nevera en 5, hay tanto frío que la dilución es mucho más lenta. Entonces, es como cambiar toda la lógica de lo que, mucho hielo, mucha agua. No, mucho hielo, mucho frío. Exacto. Y si tengo mucho frío, me va a conservar más el producto. Y al contrario, cuando tengo poco hielo dentro del vaso o la copa, la dilución es mucho más rápida. Porque tengo más moléculas de temperatura ambiente peleando por las de moléculas de temperatura fría. Entonces, al final es como si les estuviera quitando moléculas de frío y se va derritiendo. Exacto. Entonces, para todos y todas, primero, en un highball, importante el hielo, la cantidad de hielo, o ahora si es un hielo premium como lo que hoy en día vemos en los bares, un bloque bien tallado o que se moldee a su vaso como tal. Segundo, los mixer, tónicas, mezcladores, sparkling, bien helados. Lastimosamente, Juan, hoy también en el mercado nos hemos dado cuenta que las tónicas, mixer, siempre están por fuera. Le dan prioridad a otras bebidas, ¿sí?, que en la coctelería no son relevantes, llamémoslo así. Sí, ¿cierto? total. Entonces, cuando hacemos diferentes cócteles, va pasando de que agregamos un mixer o una tónica y eso nos va a cambiar el contexto del cóctel porque está caliente. Ahí hay una pregunta clave que te voy a interrumpir para contestarla, que me parece súper interesante. Alguien preguntó como el highball en vaso corto o en vaso largo. Siempre en vaso largo. ¿Sí? Siempre en vaso largo o en una cristalería, primero por el volumen, porque en el vaso corto vamos a tener menos volumen, segundo porque el vaso corto es más ancho en el paladar, con lo cual la incidencia del líquido dentro de la boca cambia muchísimo. Al tener el vaso caña, la circunferencia más pequeña, primero vas a tener como si las burbujas estuvieran aplastadas, ¿no? Como mantenerlas apretadas, como la teoría de la copa de champaña. ¿Por qué no pongo copa de champaña en un vaso de vino o en una copa de vino? Es porque al final la copa de vino te abre y la copa flauta te va a mantener apretada la burbuja. Al igual que el frío, ¿sí? Entendamos la burbuja como un gas y ese gas se mueve con las temperaturas. Cuando yo tengo
temperaturas muy bajas, la burbuja del mixer tiende a comprimirse. Entonces se siente mucho más sutil, más delicada en el paladar. Cuando vos pones no sé, te tomás una bebida gasificada a temperatura ambiente, ¿no? Te embuchás. Embucha. La burbuja se revienta por el cambio de temperatura entre el paladar y la burbuja. Cuando yo tengo la bebida gasificada muy fría, pasa muy suave porque pasa bien finito. Entonces, qué rico que pasó, ¿sí? Porque está muy fría, la burbuja está muy delicada y me da esa sensación de refrescante. Juan, aquí de nuevo con la pregunta que hacen si vaso largo, corto, y aquí entramos también en la familia de los Collins, ¿sí? Versus los highballs. Claro. Estamos viendo la cantidad de onzas del vaso, que también lo hablábamos esta semana, y llegamos como a una conclusión. Normalmente el vaso highball es alto pero ancho, Sí. ¿cierto? Mientras el vaso Collins es más alto y más delgado, ¿Sí? ¿cierto? Normalmente estamos hablando entre 10, 12 onzas. Sí, hasta 13, 14 onzas exactamente. encontramos vasos. Pero debido a lo que preguntas si en vaso largo o corto, en un vaso corto, ¿cuántas partes de mezclador estamos agregando? Una parte máximo, ¿cierto? Mientras en un vaso highball o para un highball, según la estructura, estamos hablando que necesitamos agregar mínimo el doble. Doble. ¿No? Eso Exactamente. tampoco lo dije. Para la escuela clásica, escuela japonesa, cuando hablamos de escuela clásica hablamos 2-3 partes de mixer por una parte de alcohol. A cuando hablamos de la escuela japonesa hablamos de 3-4 partes de mixer por alcohol. Entonces, fíjate que la escuela japonesa prioriza agregar más mezclador, o sea, más agua que esté en el mixer, a más agua que esté en el hielo, ¿no? La escuela clásica toma como que todos esos pedazos de hielo le van a ir aportando esa porción de agua que le hace falta para lo que los japoneses eligen, usar un bloque grande, tener poca dilución, pero el líquido agregarlo en el mezclador. Entonces, ahí para lo mismo, para que elijan escuelas. El Collins yo creo que ahí es un poco un híbrido, es como un hijo entre un punch drink de 1600, donde cambia el wick, digamos, de agua a mixer, y también es un sour alargado al final, ¿no? Sí. El Collins si yo lo tengo que definir, para mí es un sour alargado, es un sour que encontró cómo incorporar la burbuja como en el mojito la hierbabuena, ¿no? Tengo el alcohol, el sweet and sour, como la gran trilogía Strong Sweet Sour, y cómo puedo incorporar la bebida gasificada, el gas dentro de la mezcla y el sabor, obviamente, como un ingrediente más, que la gente, no es lo mismo usar una soda sin gas a una soda con gas. Cuando vos tenés una botella y elegís entre usar una botella que lleva 1 hora abierta o abrir una en el momento, es una diferencia grande, y creo que eso también habla de la calidad del lugar en el que estemos y de lo profesional que pueda ser el bartender que lo esté usando. Cuando decido que esa botella abierta ya lleva el suficiente tiempo abierta o fui lo suficientemente responsable para taparla otra vez para poder volver a reutilizar esa parte, ¿no? Juan, con esto que acabas de decir, te hago una pregunta. Recomendación. ¿Crees que cualquier tipo de cóctel, sea tipo highball o Collins en este caso, es mejor que cuando hacemos el cóctel, el restante de la botella, enviar la mesa? Pues a mí como servicio me encanta, porque aparte te llevo como cliente a que te animes a pedirme otro trago, ¿no? Y finalizarlo. Claro. Lo mismo, lo que te digo, yo creo que ahí es muy la clave. Por ejemplo, a mí no me gusta el golpe de alcohol en la boca, entonces si a mí me llevas la media tónica en un gin tonic, lo más probable es que le voy a agregar más para tratar de ir bajándole un poquito el alcohol, pero porque me gusta también que sea muy refrescante y no me gusta sentir la potencia alcohólica, a mí como consumidor. Pero si vos mandás a la mesa y que la gente pueda elegir si terminar de agregar más o ir tomando e ir agregando, o esperar y pedir otra porción o otro trago para volver a prepararse otro, a mí me encanta lo que es el servicio de la mesa. Creo que ahí es muy inteligente en el servicio, creo, más que de la barra, como llevar un vaso con hielo nuevo, llevar para perfumar, o sea, ¿cómo puedo darle la misma experiencia que tuvo antes y no que esto sea como venir a echarle un hielo aguado y entonces
como que al final el segundo va a terminar siendo peor que el primero, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mantener esa calidad? Llevar un vaso igual de helado con una roca o mucho hielo nuevo. ¿Cómo se lo puedo hacer el perfect serve en la mesa y no perder la experiencia de la calidad del sabor? Sí, eso sería lo ideal, en un mundo ideal que nosotros siempre hablamos, ¿cierto? Sí. Porque, de nuevo, pasa es que hacemos un cóctel, nos sobra media tónica, medio sparkling de toronja, y de nuevo se va a gasificar. El segundo cóctel que sale de esta misma botella no va a ser igual. Total, por lo tanto, lo mejor y más recomendado siempre es lleve el restante a mesa, y de nuevo, ahí es donde va la experiencia, sí. ¿Cierto? Hoy en día la experiencia es porque no es que le puse humo, no es que le puse esas cosas, no, la experiencia es como lo que yo llevo a mesa y cómo explico el producto y lo que te estás tomando. A mí lo que me pasa con la experiencia en mesa es que la experiencia en mesa no se vuelva tan tediosa que el cliente termine aburrido, como, uy, bueno, estos manes cuando terminan el circo y se van, que me quiero tomar el trago, ¿no? Que sea igual de eficiente, de rápido y de calidad, y que para el cliente se vuelva invisible al final. Es como, hizo todo eso en 5 segundos y yo ni me enteré y pude seguir mi charla si estoy con alguien, si estoy con un grupo, que la charla no se corte porque tengas a un mesero 20 minutos interrumpiéndote la charla. Lo que te decía, en los Collins, por ejemplo, a diferencia de los highballs, ahí vamos como a los primeros Collins, más o menos 1850, 1860. Sí. Lo que te digo, medio un ponche, que esa parte de wick, en vez de ser agua o té, termina incorporando hielo e incorporando una soda. Vamos una para atrás, porfa, en el... Devuélvalo, porfa. Ahí, gracias. Eso, gracias. Entonces, lo que te decía, mirá que tenemos el sour entre limón y jarabe. Ahí sí. Bueno, el Collins, dice la leyenda que es un cóctel muy de club de caballeros, ¿no? De Londres, de la época donde se juntaban en el club a jugar al golf o después de una jornada de trabajo. Un cóctel mucho más de media tarde, un cóctel largo, pero también que se sienta la frescura y que tenga para mí el balance perfecto. Lo que caracteriza a un Collins es que el balance perfecto entre lo fresco de la acidez o de la citricidad con el jarabe, y que al final tanto el mezclador como el destilado no se pierdan, y en este caso sin destilado más aún, cómo van a lograr mantener el equilibrio, ¿no? Aquí para todos les recuerdo que estamos hablando de las bases de las familias de coctelería, sí, en las cuales se pueden inspirar para su mocktail de Switch Tail 2026, ¿cierto? Siempre hemos hablado del destilado, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Venga, yo no puedo tener destilado en esta preparación. ¿Cómo lo emulo y cómo lo reemplazo? Pero que se sientan esas notas y pueda crear un mocktail. Sí, total. ¿Cómo llego a crear un sabor donde al final la gente no esté pensando si tiene o no tiene alcohol, sino que el sabor sea predominante por encima de, ¿sí? Entonces, tal cual. Si vamos a los primeros John Collins, ¿sí? Como se dice que es el original a base de whisky, casi que una desviación de un whisky sour, con un complemento de soda y bueno, y otros ejemplos como el Tom Collins. En este caso generalmente vemos Tom Collins con London Dry Gin. Recordemos que el nombre de Tom Collins deriva de esos primeros Old Tom Gin, ¿sí? Un poco más dulces, incluso menos alcohol. Los Old Tom se caracterizan por ser ginebras menos alcohólicas que las London Dry. Y si vamos a usar una London Dry, pues mucho más aromática, mucho más seca también, con una potencia mucho más marcada. John Collins con Bourbon, Vodka Collins, bueno, el Singapore Sling, también súper interesante que aparezca entre los Collins, porque creo que los Sling es una línea de cócteles que la gente solo se queda como con el Don Benedictine, ¿no? Como con el Singapore Sling y el tradicional, pero si vos revisás la estructura clásica de un Singapore Sling, en realidad es eso, es destilados, en vez de usar almíbares, usa licores dulces, sí, para cambiar los almíbares, y usa jugo de frutas o cítricos para darle el complemento y el balance. Juan, aquí tenemos una pregunta muy repetitiva. A ver. Y es que si el mojito es un Collins. Viste que lo hablamos hace un rato. Yo dije para mí no. Para mí no, porque la cantidad de soda que usa en realidad no cumple con la estructura tradicional, ¿sí? Yo creo que ahí
En el caso del mojito a mí me pasa al revés. Creo que puedo sustituir con hielo lo que no necesito darle de mixer. Porque al final vos ves a los bartenders poner soda en un mojito y es como un chorrito, es como ni se siente, ni se nota. En cambio, si pongo mucho hielo picado, por ejemplo, me puede aportar esa cantidad de agua, de dilución, que me va a rebajar el alcohol, que me va a amalgamar la mezcla, que me va a hacer destacar mucho más la hierbabuena. Recuerden aquí todos que son maneras de ver la coctelería personalmente, ¿cierto? Sí, no, sí, total, no tenemos la última palabra. De cada exactamente. Uno, no. Por eso decimos al principio, no es una cárcel, ¿sí? En este caso, en un Collins, clave fundamental, mucho hielo. Ahí sí, si yo voy a tomarme un Collins, quiero un Collins con mucho hielo, quiero un Collins muy refrescante, quiero un Collins que se tome mucho más rápido, ¿sí? Que sea más fácil de tomar. Si vamos al highball, donde seguimos buscando que el destilado sea, ¿no? Como que esté ahí presente y se destaque. En el caso de los Collins, buscamos que el sour sea el que se destaque. Perfecto. Juan, ahora pasemos a los fish. También algo muy clave dentro de lo que queremos ver en Switch Tails. Y aquí vamos a tener una pequeña diferencia, como están viendo en la imagen, entre un fish y un Collins, ¿cierto? En los Collins normalmente vamos a tener hielo en el vaso, en los fish no vamos a tener hielo. En el fish no se usa hielo. Exacto. En la técnica, en los Collins vamos a terminar con soda. En los fish vamos a agitar con clara, con huevo, depende del fish que se quiera lograr. Y por lo general, en muchas ocasiones he visto que, por ejemplo, en Ramos Gin Fish agregan primero la soda y luego el resto del cóctel, ¿cierto? Y en el tema de mezclador, hablando de soda, ¿cierto? En los Collins tenemos de 60 a 90 mililitros de soda aproximadamente, mientras que en los Fish vamos a hablar de 30 a 60 mililitros, ¿cierto? Entonces, es una familia que en composición entre sour, almíbares, son muy similares, pero cambia en el tema del hielo y la cantidad de soda. Y la cristalería. Yo creo que ahí lo mismo. Vamos al sour como la familia abajo del punch y abajo tenemos el Collins hacia un lado y el fizz por el otro, ¿no? Entonces vamos a un Collins donde el vaso es más grande, donde se usa un montón de hielo, y pasamos a un fizz donde tenemos que tener todo extremadamente frío porque se va a servir sin hielo, ¿sí? ¿De dónde viene? Y probablemente un fish es medio un primo de un gin sour, es un primo de un white lady, por ejemplo, ¿por qué no? Sí. ¿No? Es un primo de un gin daisy, ¿no? Lo que termina siendo una margarita, como el gin triple sec lime, acá como gin zumo de limón almíbar. Vaso mucho más corto, 6-8 onzas, vaso bien helado, obviamente, todo muy frío. Yo creo que ahí es entender un poco la función de la clara de huevo, ¿no? Si nos vamos, no sé, yo soy un enamorado de Sasha Petraske y de toda la escuela del Milk and Honey, como toman todos los grandes clásicos de la era de la prohibición y pre-prohibition y cómo lo trae a la modernidad y qué función cumple la clara de huevo. Yo siempre trato de explicar que la clara de huevo es como si fuese un ovillo de lana enredado y cuando lo empiezo a shakear, ese ovillo de lana se empieza como a desenredar. Entonces, entender la clara de huevo en el cóctel como si estuvieras haciendo un soufflé o un merengue, ¿no? Por ejemplo, a mi gusto personal, si vas a hacer un dry shake, siempre prefiero hacerlo después de enfriar. Por ejemplo, poner ingredientes, shakear, colar y volver a shakear en seco. ¿Por qué? Porque en mi caso me da la sensación de que cuando se shakea con dry shake inicial y después se le agrega hielo, mucha de la dilución, si no hay un buen shakeado, porque recordemos que muchos de los bartenders, la mayoría de nosotros, yo soy empírico. Muchos de los que están del otro lado son empíricos. No pasaron por escuelas, empezaron trabajando en bares o en restaurantes y se fueron metiendo y se fueron enamorando. Y no entendemos a veces desde la física, desde cómo funciona el ingrediente.
y shakear después siempre me da la sensación de que la dilución hace como que la espuma se baje más. En cambio, cuando pongo ingredientes, shakeo y después filtro y vuelvo a shakear en seco, es como si volviera a levantar la espuma, pero muy a gusto personal. Otra cosa que he visto mucho es, por ejemplo, cómo se hace un merengue. Generalmente pones las claras de huevo, le ponen azúcar y empiezan a batir y se empieza a levantar. ¿Qué función cumple el limón en un fizz? El limón cumple la función de un estabilizante. Hace que las moléculas, lo que se abra como una tela entre la clara de huevo y el almíbar, el limón lo va a estabilizar. Entonces también se puede hacer shakear en seco solamente la clara con el almíbar simple, después agregar el cítrico y el destilado y volver a shakear, y ahí es como que el alcohol y el cítrico va a estabilizar la mezcla. Es muy interesante con la misma cantidad de ingredientes hacerlo de las tres maneras y entender qué cambia y qué no cambia, ¿no? Sí, es entender un poco la técnica, y de nuevo, podemos tener diferentes conceptos. Por ejemplo, yo soy amante al dry shake, luego agitado, doble shakear y vamos, clave, ¿cierto? Entonces, porque me parece que de luego filtrar y volver a agitar en seco, me parece más trabajo, me parece a mí, ¿cierto? Pero, de nuevo, es tener la técnica clara, cómo disfrutarla, porque a veces te tratas de disfrutarlo, sí. Esos tipsitos que aportas de primero hacer la emulsión, sí, y luego agregar cítricos y destilado, también funciona muy bien, ¿cierto? Clave. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Se puede participar con un ramo Gin Fish en Switch Tales? En realidad se puede participar con lo que cada uno quiera. Nosotros estamos buscando un cóctel único, ¿no? Un cóctel nuevo, un cóctel que nos sorprenda. O sea, ya el ramo Gin Fizz ya lo inventó alguien, ¿no? Que a diferencia de clara de huevo, también usa crema de leche, ¿no? Como más textura todavía. Yo no vi ahí quién preguntó, pero yo espero que vos, si hagas un ramo Gin Fizz, hagas tu ramo Gin Fizz, hagas un ramo Gin Fizz con un ingrediente colombiano y espero que no se llame ramo Gin Fizz, que tenga otro nombre. Bueno, ahí tenemos el Silver. Ahí tenemos el Silver Fish como el primero, el Golden Fish, por ejemplo, que no se habla mucho y casi nadie lo hace, que en vez de usar clara de huevo usa la yema del huevo. El Royal Fish, que en vez de usar la clara o la yema usa el huevo entero. Ahí creo que tenemos mucho para jugar. Un Sherry Cobbler es casi que un antecesor de un Gin Fizz, sin el hielo, pues, pero como incorporaba la base frutal en reemplazo de la soda, y en este caso cómo vamos a usar la soda. Bueno, también nos dicen que si pueden usar otra bebida gasificada. Recuerden todos y todas que es importantísimo usar 1976 en cualquier referencia excepto 0.0. Listo. De resto se pueden imaginar o llevar la creatividad donde quieran con nuestras referencias. Listo. Juan, los spritz que hoy en día en Colombia, hablo yo en general, están en un auge gigante. Sí. Siempre hablamos del 3-2-1. Sí. Una receta fácil, replicable, ¿cierto? Que hoy en día se está viendo mucho en los bares y restaurantes, más que todo en este tema de los rooftop, tardeo. Sí, muy atardecer. Exactamente. Entendiendo, perdón, el Gin Fizz muy de mediodía, ¿no? Es un cóctel que nace con el Morning Pick Me Up como ejemplo, ¿no? Son cócteles que nacen para ser tomados muy de mañana, muy de mediodía, como ese Pick Me Up, como levántame, ¿no? Como la clara de huevo, así como la fuerza. Como el primo que va al gimnasio del Collins. La proteína, el desayuno. La proteína matutina. Los spritz, bueno, lo mismo. A mí me gusta mucho que cuando me hablan de cócteles, que entiendan el contexto, ¿no? Como si voy a hablar de un spritz, tengo que hablar de los spritzers alemanes, y los spritzers alemanes como esa mezcla entre los aperitivos vínicos, ¿sí? O aperitivos o vermuts, incorporando una bebida de vino. Entonces, ese juego entre bebidas de plantas y bebidas de vino, ¿sí? Y cómo lo alargan con soda, ya como para terminar de redondearle la burbuja y de abrir los ingredientes.
En algún momento hablaba con alguien y me decía, venga, porque un spritz contiene dos tipos de burbuja, hablando del débil y el vino, Sí. en este caso, y hablábamos de, eso no contiene mucho alcohol, porque históricamente también se habla de que un spritz puede tener contenido bajo de alcohol sin haber Sí, hablado es de un low ABV. low ABV, 100%. ¿cierto? Teniendo un aperitivo vínico, una burbuja a partir de vino, Sí. ¿sí? Un espumoso, ¿cómo podemos considerar esto un low ABV? Bueno, ahí entendiendo que primero tenemos una copa con mucho hielo, tenemos generalmente un aperitivo bajo en graduación alcohol. alcohólica en la mayoría de los casos. Y la cantidad si que se vamos a agrega. los más conocidos son de baja graduación alcohólica. Un vino espumoso tiene muy baja graduación alcohólica, puede tener 8, 9, 10, 12 como máximo. Una champaña, un espumante tradicional, entonces es de baja graduación alcohólica, y agregar soda que va a bajar más la graduación alcohólica. Entonces suelen ser bebidas de baja graduación alcohólica. Yo creo que ahí es un poquito diferenciar un spritzer a un seltzer también, que a veces los seltzers solo los vemos en lata, ¿no? Pero no los pensamos como que en realidad la única diferencia entre un spritzer y un seltzer es que el spritzer utiliza una base destilada en vez de usar una base vínica, y en el caso del spritzer utilizar la base vínica. Tal cual. Aquí creo que podemos tener muy buenas ideas, ¿Sí? ¿cierto? De nuevo, el objetivo es cómo reemplazar ese aperitivo, cómo reemplazar ese vino espumoso, ¿sí? Y darle mayor protagonismo, con 1976. Bien, Clave. nos queda una familia muy bonita que, hablando con Juan, me sorprendió un poco, y son los Bucks. Si quieren, ya van a pasar la diapositiva. Y Juan, contanos que me dejaste loco con eso. No, ahí los box, en realidad, si vemos desde estructura, lo que cambian es no utilizar almíbar, que solo tengamos presencia de limón, aparte del destilado y la ginger beer, y la ginger beer y todos los perfiles, no ginger ale, ginger beer, que todos los perfiles de esa ginger beer, la potencia de picante, la estructura, la textura, se potencia y se agrande, ¿no? Está el Moscow Mule, como lo que más conocemos, o London Mule con gin, o Kentucky, pero en realidad un Dark and Stormy es un mule de ron. Y claro, cuando lo empezás a rastrear en la historia, entramos dentro de esta familia que es poco nombrada, porque prácticamente la familia se volvió un mule, ¿no? Como ron mule, gin mule, Sí. pero en realidad el Dark and Stormy es un mule. Y surge como tal. Entonces, siempre escuchamos la historia del Moscow Mule como el que da inicio a toda la familia, pero en realidad no tenemos en cuenta. Entonces, como para que tengan en claro, todos los box, lo que cambia es que siempre usan ginger beer, siempre usan zumo de limón, y no se usa almíbar. No se usa almíbar. Los mules no deberían llevar almíbar, porque si no estarías en un Collins. Tal cual. Ahí está donde estamos haciendo esas Diferencias, comparaciones, y similitudes, sí. similitudes, de que hoy llegamos a un book que no tenemos almíbar, pero si le agregamos almíbar tenemos un Collins. Sí. ¿Sí? Y pasa mucho en Colombia, y siempre tenemos el conocimiento de que hacemos un Moscow Mule Sí. muy popular, pero le agregamos almíbar simple, almíbar de jengibre, por la simple razón de que los latinos o colombianos somos muy dulces, Sí, ¿cierto? Y ahí cambia toda la estructura. Y pensar, por ejemplo, que antes de los box existieron los mint julep, ¿no? Como bourbon, azúcar y hierbabuena. Y de repente llega el vodka y se crea un perfil de consumidor que no quiere caramelo, que no quiere vainilla, que no quiere como que el alcohol se note tanto, y reemplazan el bourbon por el vodka, y reemplazan el zumo de limón, reemplazan el azúcar con zumo de limón, mantienen la esencia de la hierbabuena, ¿no? Y lo alargan con la ginger beer como para darle el picante que desde otro lado le daría de pronto el whisky en un mint julep. Entonces, yo creo que habiendo pasado por las 5, no sé cuánto tiempo más tenemos, poquito, Sí. mucho, 5, habiendo pasado por todas estas familias, yo creo que más que no se encarcelen en solo pensar un cóctel que incluya alguna de estas familias, sino
que sepan que estas familias vienen de otras familias y que ustedes pueden tomar una receta clásica de un cóctel que a lo mejor pertenece a otra familia, pero que lo transformás en una de estas también. Entonces, no es solo pegarse a esto, sino que si vas a hablar de esto, tengas la lógica de por qué o qué estructura utilizaste y cómo se te adapta a tu receta. Perfecto, bueno, para ir terminando, aquí dejamos un resumen de todo lo que hemos hablado. Queremos recordarles, invitarlas a que se inscriban a Switch 2026. De nuevo, subir el video con su mocktail, la descripción, etiquetar a 1976, ir al perfil de 1976 y darle clic al formulario como tal, diligenciar el formulario y tenemos la inscripción completa. Listo. Por otro lado, espero que le hayamos refrescado la memoria con lo que queremos lograr desde las familias de los cócteles. Agéndense de una vez, dentro de 8 días, el próximo miércoles, un gran invitado desde España, Antonio Naranjo, hablando de mocktails y tendencias con mocktails. Sí, bien. Y que también que siempre que haya una masterclass de quien sea y de lo que sea, participen, escúchenla, vívanla, entiendan, traten de ejecutarlo en el día a día, porque al final